¿Cómo dejar de tener tanto miedo todo el tiempo? Hola Florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast para ser y florecer. Yo soy Dharma, tu host, escritora y yogi psíquica. Para mí es un honor que estés conmigo hoy hablando acerca de ser una persona que tiene mucho miedo, acerca de tener mucho miedo a muchas cosas, acerca de sentir que durante toda tu vida has sido más miedosa, más miedoso que el resto de personas, que el miedo te limita y demás. Pero también quiero que hablemos acerca del miedo como este impulso de conciencia, como esta fuerza opuesta al amor, como esta energía que está dentro del conjunto de energías de la contracción, la negación, la evitación y que se puede convertir en destrucción y en oscuridad. A partir de ahora, el podcast, este florecer, ya no va a tener guión, así que no sé qué tantos temas van a salir a la superficie hoy, pero me emociona mucho que estés aquí conmigo yendo a lo profundo del miedo para alquimizarlo en valentía, para alquimizarlo en amor. Primero te quiero contar por qué me surgió este tema, por qué quiero hablar, por qué quiero responder a la pregunta de forma canalizada, cómo dejar de tener miedo todo el tiempo, cómo dejar de tener tanto miedo todo el tiempo. La razón principal es que en estos últimos 2 meses de mi vida, es decir, marzo y abril, he tenido mucho miedo porque he tenido que vivir muchas transiciones, muchos cambios. He tenido que usar todas mis herramientas para poder navegar esos cambios. He tenido que enfrentarme o más bien ver de frente muchas verdades. He tenido que recibir mucha información. Entre otras cosas, me tuve que mudar de afán porque en el lugar anterior ya no podíamos vivir. Tenía que conseguir un lugar nuevo súper rápido. Esto tú ya lo sabes. Y tuve que mudarme, yo vivo con mi esposa en una época en la que nosotras estamos pasando por una sanación vincular, entonces siento todo este ambiente de inestabilidad, todo en este momento en mi vida se siente como incertidumbre. A nivel profesional también he vivido muchos cambios porque mi agenda se llenó muy rápido de mentorías y de lecturas de tarot, entonces he tenido mucho trabajo y a la vez por eso he tenido que replantearme la manera como manejo mis horarios, la manera como he planteado mi empresa, la manera como he planteado mis servicios, mi tiempo, mi energía, el valor de mi tiempo y de mi energía. Y encima de todas estas cosas, también despertaron mis dones psíquicos. A partir del anterior sábado, que fue el sábado 20 de abril, puedo ver la dimensión energética y la veo. Siempre estoy con mis ojos normales, viendo la realidad tal y como la vemos todos, tal y como la veía antes, y en mi cabeza hay otra imagen que es como ver la realidad en otra dimensión. Y allí veo seres de luz, y allí he visto seres que ya no están en este plano, y allí escucho lenguajes que no podemos escuchar en el plano normal de la voz, entre muchas otras cosas. Y eso ha sido un cambio demasiado, o sea, no lo puedo expresar con palabras porque yo sé que si me vienes siguiendo hace un tiempo sabes que yo hablo de energía, de cosas mágico-místicas, pero es muy distinto hablarlo, leerlo en libros, experimentarlo en sueños, en ambientes controlados como ejercicios de meditación, escritura, a vivirlo como una realidad de todos los días, como algo que no puedes negar, como algo que hace parte de como algo que se manifiesta como cualquiera de tus otros sentidos, como tan normal como oler cosas, como tocar cosas, como ver cosas con los ojos, como escuchar cosas. Así se siente ahora para mí este don, es como simplemente un sentido más y está allí todo el tiempo, y si quiero conecto y le presto más atención, si no quiero no.
y ha sido un cambio gigante. Todos estos cambios juntos, todo este movimiento me ha generado mucho miedo. Y hace 3 semanas, algo que me preguntaba mucho en mis ejercicios de escritura ritual era: ¿por qué tengo tanto miedo todo el tiempo? Porque sentía que no tenía ni un segundo en mi día en que no estuviera llena de miedo, bien sea de afán por el miedo, huyendo a partir del miedo, paralizada por el miedo, pero siempre con miedo. Y a pesar de mi práctica de yoga, de mis ejercicios de escritura terapéutica, yo seguía teniendo mi sistema nervioso a 1000 porque al cuerpo le cuesta adaptarse a los cambios, a mi cuerpo específicamente, a mi cerebro, le cuestan las transiciones. Entonces hay un periodo en el que mientras hay todo ese movimiento, mi sistema nervioso entra en estado de supervivencia y estoy viviendo los cambios en un estado constante de estrés. Y como tú sabes, este podcast, Florece en el Intento, es un podcast en el que yo canalizo las respuestas a través de mi cuerpo y de mi voz, pero son respuestas que están en la energía colectiva, son respuestas que están en el Akash o en el subconsciente colectivo. También son respuestas que traigo a través de mi comunicación con mis guías espirituales. Entonces, a partir de ahora, como te dije, el podcast no solo no va a tener guión, sino que vamos a intencionar juntos cada capítulo. Tú y yo vamos a intencionar este espacio como hago normalmente con las lecturas de tarot. Así que hasta aquí fue toda la explicación de Dharma humana, de por qué quiso traer este tema a este lugar. Pero vamos a meditar y vamos a abrir el espacio a que estas respuestas que surgen de lugares más elevados, de cosas que no necesariamente he leído, de cosas que no necesariamente surgen solo de mi experiencia, sino que surgen de algo que está un poquito más allá y que entonces por eso nos da claridad, que entonces por eso nos sirve como guía. Así que tú y yo vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar los piecitos a la tierra y vamos a tomarnos nuestras manos y a respirar 5 veces. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a llevar nuestras manos al corazón y le vamos a pedir aquí a Dios, al universo, a los seres de luz, que este espacio que vamos a compartir sea un espacio de luz, de amor, de verdad, que todos los mensajes sean transmitidos desde la luz y desde el amor, que sean transmitidos desde la compasión y para nuestro más grande beneficio. No solo nuestro beneficio individual, sino el beneficio colectivo, que sean mensajes que sirvan a todo el amor que existe. Vamos a respirar 5 veces más. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a sentir allí el dorso de nuestras manos, el calor de nuestra piel, la luz sobre nuestros párpados y poco a poco, cuando nos sintamos listos y listas, vamos a abrir los ojos y a hacer la pregunta: ¿cómo dejar de tener tanto miedo
todo el tiempo? Lo primero que siento cuando hago esta pregunta es una pregunta de vuelta. ¿Por qué tenemos tanto miedo todo el tiempo? Y no siento esta pregunta en plural, sino más, ¿por qué tienes tanto miedo todo el tiempo? Si yo me pregunto a mí misma por qué tengo tanto miedo todo el tiempo, la respuesta la siento como del lado izquierdo de mi cuerpo se tensiona y siento la respuesta porque el mundo me duele, porque el mundo me asusta, porque no entiendo este mundo. Y cuando escucho esa voz, sé que es una voz más pequeña que yo, sé que es una voz de alguien más pequeño que mi versión adulta. Y quiero abrazar a esa parte que me dijo estas cosas, quiero arrullarla y decirle que todo va a estar bien. Pero eso también me da información sobre que quizás tenemos miedo todo el tiempo porque estamos viviendo desde este lugar de nosotros. Desde este lugar de nosotros que piensa que el mundo es un lugar doloroso, que tiene este dolor acerca del mundo, que le asusta el mundo, que siente que no entiende el mundo. Y si asumimos nuestra versión adulta, porque no quiero hablar de este tema en función de tenemos que sanar el miedo y esto se hace con estas herramientas, sino quiero que vayamos más profundo sobre esta parte de nosotros que no entiende el mundo o que siente dolor por el mundo. Puede que sí sea más pequeña que nosotros, que tenga menos herramientas que la que nosotros tenemos ahora que somos adultos. Sí es posible que esta parte de nosotros sea menos racional, es posible que esta parte de nosotros tome decisiones, cuando toma el volante, tome decisiones que no necesariamente son las decisiones más beneficiosas para nosotros y para nuestro entorno, pero también siento que es una parte de nosotros que tiene una conexión bien profunda con su cuerpo y que tiene una conexión bien profunda con el entorno. Y digo esto porque no siento que sea una parte de nosotros que es muy mental, como que en la mente está todo el tiempo pensando las razones por las cuales tiene miedo, las razones por las cuales el mundo es un lugar peligroso, las razones por las cuales no entiende el mundo, sino más estoy viendo la violencia del mundo, estoy viendo la injusticia del mundo, estoy viendo el contraste y siento este dolor en el cuerpo y siento esta falta de entendimiento emocional. Y como las emociones suceden en el cuerpo, siento que se trata de una parte de nosotros que es muy corporal. Y recuerdo que hace unos capítulos aquí en Flores en el Intento hablamos del miedo a la mortalidad, de cómo no nos gustamos a nosotros mismos porque aceptarnos, gustarnos, el buscar esa conexión con nuestro cuerpo implica también conectar con esa parte de nosotros que es mortal, conectar con la parte de nosotros que está viviendo este ciclo de la vida, que nos recuerda día a día que esta experiencia es temporal. Así que pensar que esta parte de nosotros que tiene miedo todo el tiempo y que a veces toma el volante, para mí es también pensar en nuestro cuerpo, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, en la relación que tenemos con las sensaciones que experimentamos al experimentar el mundo externo. Y siento que si yo me pongo a charlar con esta parte de mí,
que quizás si tú te pones a charlar con esa parte de ti, un poco la respuesta que surge es una lista de todas las cosas que hemos sentido del mundo externo como cosas peligrosas. Y también luego esas sensaciones, esas experiencias que vivimos a través de los sentidos, cómo se han articulado, cómo se han tejido con las cosas que hemos escuchado, con las cosas que hemos leído sobre el mundo externo. Que información sobre que el mundo es un lugar peligroso hay por montones y se va formando entonces dentro nuestro, toda esta biblioteca que dice arriba de toda la biblioteca con un montón de libros con información, dice el mundo es un lugar peligroso. Y este es el tema que hablé en el último capítulo del Bienestar está en ti, que es el podcast de Hierbabuena Yoga. Allí hablé del estrés crónico, pero hablé mucho de la relación entre el estrés crónico y el hecho de que desde niños nos presenten toda la información negativa sobre el mundo, las noticias, sin tener en cuenta los efectos que esa información tiene en nuestro cuerpo. Pero no me quiero ir por ese lado, sino que quiero continuar con la idea de si charlamos con esta parte de nosotros mismos que tiene miedo todo el tiempo y nos da toda esta cantidad de experiencias que ha vivido, que luego hizo sentido de esas experiencias con toda la información que le presentaron afuera, y la conclusión fue esta biblioteca que dice el mundo es un lugar peligroso. Creo que en lugar de decirle a esta parte de nosotros, no, el mundo no es un lugar peligroso, no, la vida es maravillosa, hay miles de cosas hermosas, la vida puede ser un lugar seguro, o incluso lo que nos dicen en el discurso de la nueva espiritualidad, no sé cómo decirlo, el New Age, es que tampoco me gusta meter todo en una misma bolsa, pero bueno, las personas que dicen como, por supuesto, si piensas que el mundo es un lugar peligroso, vas a crear un mundo peligroso, como si fuera 2 más 2 es 4, cuando sabemos que las leyes universales no funcionan así. Si algo podemos entender, obviamente porque no somos físicos teóricos, de la teoría y la vida de Einstein y de otros físicos que han renovado la concepción que teníamos sobre el mundo, es que no es tan simple como 2 más 2 es 4 y que a la vez sí es tan simple como 2 más 2 es 4, pero que la complejidad es la complejidad de la experiencia humana, que el hecho de que haya estas dos verdades conviviendo al mismo tiempo es la complejidad de nuestra experiencia humana, porque es una experiencia dual. Aquí quiero hacer una ligera tangente hacia el hecho de que la experiencia humana es compleja y que es una experiencia dual. Quiero decirte a qué nos referimos, a qué me refiero cuando digo eso, y es que cuando venimos a la tierra, cuando encarnamos un cuerpo, cuando nos encarnamos en un cuerpo, olvidamos que somos almas, olvidamos que hemos vivido otras vidas, olvidamos que hay algo más que solo esta experiencia que vamos a vivir en este momento. Lo podemos encontrar en distintos misterios. Está esta idea de alguien va a prestar servicio a la tierra, un ángel, un ser iluminado va a prestar servicio a la tierra y en la tierra se pierde. Y luego un hermano con las mismas características lo va a buscar, la va a buscar y también se pierde. Y así unas generaciones, un montón de ángeles se pierden en la tierra y es todo un misterio de los ángeles caídos. Pero la razón, cuando decimos que en la tierra nos perdemos o que la tierra tiene esta trampa
a la que tantos han llamado el velo del olvido, es más como una forma de nombrar el hecho de que para ocupar un cuerpo humano con las características del cuerpo humano en este planeta, en esta naturaleza, no podemos sostener, traducir la información de la memoria de todas nuestras vidas, no podemos sostener toda esa cantidad de traducir, sobre todo, no podemos traducir toda esa cantidad de energía en información que podamos comprender fácilmente. Entonces, para estar en esta vibración, en la vibración de la Tierra, la que nos permite la materialidad de esta manera que conocemos, en estas células, en este ADN, con estos tejidos, olvidamos que somos almas, que vivimos otras vidas. Olvidamos que afuera de la Tierra hay otras realidades, otros planetas, que hay otras maneras, otras leyes en otros lugares, que las cosas funcionan con base a otras formas de funcionar. Es que estoy pensando mucho me llegan imágenes de la obtención de energía. Olvidamos que hay otras formas de obtener energía, que hay otras formas de vivir. Entramos a la Tierra y solo conocemos que está este cuerpo, que está regido por una biología y que tiene unas ciertas necesidades, y que está este mundo que funciona de una cierta manera, que tiene unas ciertas leyes, que hay una verdad oficial, que esa verdad oficial es la que cree la mayoría de personas en la comunidad, que hay un orden, que hay unas jerarquías, y vamos priorizando como que poco a poco, mientras vamos viviendo en la Tierra, vamos priorizando esta experiencia, la información de la experiencia que estamos viviendo en este mundo, más toda la información que nos llega de este mundo, y vamos dejando atrás quizás esa huella, esos recuerdos sutiles que están igual en nuestra energía, porque nuestra alma no es como que un trozo de nuestra alma se separe para que podamos entrar en el cuerpo. No, la energía es la misma, la energía de nuestra alma está aquí adentro. Lo que no está pasando es que esa información en forma de energía en nuestra alma, no toda la tenemos disponible de una manera que la podamos comprender en nuestra experiencia humana. Y si tenemos de pronto alguna de esa información que se está traduciendo y tenemos estos recuerdos de otras vidas, que es una experiencia común a muchos niños, si tenemos estos recuerdos de cómo fue vivir en otros planetas, si tenemos estos recuerdos de cómo fue vivir en la Tierra en otras épocas, que también son los recuerdos de ver en los otros seres vivos almas, ver esa misma energía que existe dentro de nosotros, en nuestro entorno. Si tenemos esa huella, como ese recuerdo suavecito, ligerito, al inicio de nuestra vida, pero afuera nos dicen que eso no es verdad, afuera nos dicen que este mundo funciona solo de una manera, que funciona de ABCD manera, y que todo lo otro es mentira, que todo lo otro es locura, que todo lo otro es malo, que todo lo otro es fantasía, que todo lo otro son cosas de niños, y que nosotros como niños sabemos menos, que nosotros como niños pues no tenemos todavía como el valor o la validez para que lo que estamos sintiendo, recordando, pensando sea considerado verdad o como parte de la construcción de la verdad. Entonces pues en nuestro desarrollo vamos todavía restándole más volumen, todavía restándole más volumen, más fuerza a ese recuerdo que teníamos de que somos almas, y vamos caminando por el camino de la experiencia humana hasta que en algún punto lo olvidamos por completo, y es allí cuando podemos perdernos muchísimo por todas las distorsiones que hay en la Tierra, por todos los retos que hay en la Tierra,
que claro, son oportunidades para aprender. En la Tierra aprendemos precisamente acerca del amor y la compasión, pero bueno, hice toda esa tangente, que igual estos son otros temas. De verdad que yo no sé cómo va a continuar el podcast, no sé, voy a dejar simplemente que fluya y que viva, pero quiero hablar de muchos otros temas. Igual siento que tengo que aprender más y experimentar más, el ver el mundo con esta otra dimensión como para poder comunicar todo, pero ahí vamos. Yo me fui por esa tangente porque quería explicar por qué es más complejo que simplemente decirle a esa parte de nosotros que tiene mucho miedo. No podemos pensar que el mundo es un lugar peligroso porque vamos a atraer cosas peligrosas. ¿Qué pasa si hacemos eso? Vamos a sentir más culpa, vamos a sentir culpa de cómo nos sentimos, vamos a reprimir nuestro miedo, vamos a enfermarnos reprimiendo ese miedo. Ese miedo, la energía no se destruye, se transforma. Entonces el miedo, la energía del miedo va a salir por algún lado, de alguna manera, cuando no es expresada y no completa su proceso normal, su proceso emocional. Entonces cuando no dejamos que nos atraviese y luego aprendemos de esa energía cuando ya no está en nosotros, integramos esos aprendizajes. Cuando la reprimimos, porque claro, nos dicen no puedes sentir eso, si sientes eso peores cosas van a pasar, sentimos culpa, reprimimos tanto el miedo y empezamos a operar de la culpa, y eso nos enferma, no es una solución. El sentir culpa es desempoderante, nos va como lastimando la conexión que tenemos con nuestra energía vital, la conexión que tenemos con nuestros deseos, la conexión que tenemos con la energía de todo lo que existe, con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de creación. El miedo reprimido se transforma en estrés crónico. El miedo reprimido se transforma en tantos síntomas físicos y mentales que no podemos darnos el lujo de hablarle a esa parte de nosotros desde este otro lugar nuestro, creyendo que tenemos la razón, que estamos siendo racionales, cuando en realidad estamos operando desde otra parte de nosotros, una parte que es menos suave, que no expresa sus emociones, que no las siente las emociones, o al menos no esas, que no siente miedo, que no siente dolor, que no siente angustia, que no siente duelo, pero esta otra parte de nosotros desde donde estamos diciendo no puedes sentir eso porque vas a traer cosas malas. Lo que está detrás de esa parte es miedo también, es otra reacción al miedo de atraer cosas malas. ¿Y cómo está gestionando o cómo está operando esta parte de nosotros que hace eso? Está imponiéndole al otro, está culpando al otro, ¿verdad? Busca de alguna forma destruir a esa otra parte de nosotros por su propio miedo. Y aquí acabo de llegar a un punto muy mágico, que es que yo no sabía por dónde empezar este capítulo, porque antes de grabar, primero que no se me dio escribir el guión, ¿sí? O sea, mis guías me decían una y otra vez que tenía que experimentar de nuevo esta vivencia canalizada, pero intencionando el episodio y con esta nueva visión que tengo del mundo. Y definitivamente es una experiencia que estoy sintiendo mucho y que me siento agradecida de poder vivir y de que estés aquí conmigo, pero es incómodo, como ya les he dicho en otros capítulos, hacerlo así para la parte de mí que planifica, que es perfeccionista, que siempre prefirió a la ciencia, a lo objetivo. Todo este proceso ha sido incómodo y por eso también sentí tanto miedo ante todas estas transiciones, pero que te decía que no sabía cómo empezar el capítulo, más que por todo lo que sentía, también porque
Hoy, antes de grabar, salí a pasear con mi esposa y mis perros. Yo normalmente salgo a la naturaleza antes de grabar o de escribir cualquier cosa para, desde la conexión con el cuerpo, desde la conexión con el entorno, comunicar. Y ya era retador salir con ella y no a solas, pero luego fue más retador porque el sendero por donde salimos a caminar, que queda donde vivimos y al lado de una reserva natural, estaba devastado. Habían cortado todas las plantas de las laderas. Eran plantas que yo saludaba y con las que hablaba todos los días. Eran plantas en las que habían pájaros, hongos, animalitos de distintos tipos. Y lo primero que vi fue como antes de ir al sendero que habían cortado unas plantas y que había unas trampas para ratones. Y yo dije, bueno, debe ser que hicieron esto en algunas zonas. No entiendo por qué cortaron esa planta y como que se veía horrible. Pero dije, bueno, obviamente tenemos que controlar a los ratones por la salud pública, está bien. Y luego cuando fui bajando hacia el sendero, justo había un señor en la zona de perros, porque la zona de perros queda cerca del sendero y es una zona donde los perros juegan y pueden hacer sus necesidades. Y estaba ocupada la zona de perros. Una de las razones por las que fui al paseo con mi esposa era porque mis perros empezaron a jugar juntos. Empezaron a jugar juntos y antes ellos nunca jugaban juntos. Entonces ha sido como esta nueva cosa en nuestra vida de juegan juntos y creíamos que nunca iban a jugar porque uno de nuestros perros, el mayor, tiene mucho trauma y le costó mucho tiempo no ser agresivo con nuestro otro perro. Ahora lo adora, ahora se adoran, pero el paso que faltaba era que nuestro otro perrito, el menor, dejara de tenerle miedo al grande lo suficiente como para jugar. Entonces esto de que ahora juegan es una cosa muy hermosa y quería compartírsela porque ya no los había visto jugar juntos. Y justo hoy la perrera estaba ocupada, lo que hizo que tuviéramos que dar el paseo por fuera del sendero antes. Y antes incluso de salir al sendero, en nuestro apartamento entraron muchas abejas. Y ahora yo me puedo comunicar con los animales y con las plantas de forma más, no yo hablándole a ellos, sino recibiendo también mensajes y respuestas. Y las abejas estaban muy agitadas, actuando como cuando uno tiene un ataque de pánico, como así, y diciendo el ambiente, bueno, en fin. Y yo no entendía muy bien por qué. Y ahora entiendo que tanto lo del Señor como las abejas era porque cuando bajamos al sendero vi todo macheteado, todas las plantas cortadas estaban muertas. Y lo primero que hice fue conectar con mi visión y vi que estaba vivo. El suelo estaba vivo, los árboles estaban todavía conectados entre ellos, el suelo conectaba todo. Pero sí, todas esas plantas estaban muertas. Y habían seres de luz como brillando mucho, como en una energía de aquí pasó una guerra, o sea, como aquí pasó algo bien violento. Y yo dije, bueno, va a ser un pedazo, y luego seguí caminando por el sendero y era todo estaba cortado. Y ni siquiera estaba cortado de una forma que uno dice, bueno, le hicieron mantenimiento, está bonito, dejaron las plantas que estaban florecidas, porque habían un montón de plantas. Es que ayer estaba hermoso, o sea, no sé si ayer o antier fui, pero estaba hermoso, habían nuevas flores, nuevos frutos, estaba rebosante de vida. Y ahora estaba todo muerto y las flores, los frutos, todo estaba cortado. Entonces fui a la administración a preguntar por qué, y lo primero que me dijeron era que porque era maleza, y yo dije, pero es un ecosistema, y me dijeron que
había salido una serpiente venenosa, entonces que la única opción era cortarlo todo. Y yo dije que porque no se habían visto otras opciones, como por ejemplo tratar de poner plantas que no le gustaran a esa serpiente o quizás algún tipo de hongo, porque yo estoy al tanto de que a algunas serpientes no les gustan ciertas plantas, ciertos hongos. Cambiar de alguna manera en armonía el ecosistema para que esa zona estuviera libre de esa serpiente. Y obviamente esto se tiene que hacer con biólogos, con ecólogos, pero yo vi a la señora como que su primera reacción fue decir que era maleza y me vio a mí como con las lágrimas en los ojos y ahí fue cuando dijo, sí, yo sé que la maleza está viva, pero es que apareció una serpiente, entonces tocaba, porque imagínese si le pica a una persona. Y sé que lo estoy diciendo así porque sé que el solo hecho que yo haya ido a preguntar con lágrimas en los ojos y que haya dicho que es un ecosistema ya es bastante. También porque acá acabo de encontrar otra sincronía. También cuánto llevamos grabando, no lo sé, como 40 minutos. Sí, bueno, es que no me quiero alargar tanto, pero también sé que el solo hecho que haya ido ya era bastante. Y yo le dije que por qué no hacíamos eso y dijo, claro, pásanos la propuesta a la administración y de pronto se podría sembrar tal otra planta, que es una planta como rastrojerita, donde obviamente no van a haber serpientes porque no les gusta que haya tantos, o sea, no se pueden esconder, no tienen espacio para el hábitat. Y bueno, y yo le dije, sí, podría ser. Le dije, bueno, gracias. O sea, como que cuando me dijo lo de la serpiente, yo dije, no, claro, sí, sí. Como que yo no quería tampoco expresar el dolor, la indignación, sino que fue como entiendo desde dónde actuaron y me voy a distanciar porque si digo algo voy a decirlo desde este lugar de dolor. Y te cuento toda esta experiencia y te cuento que no sabía por dónde iniciar el capítulo porque cuando estaba hablando de esta otra parte de nosotros que se identifica con estas personas de la nueva espiritualidad o incluso psicólogos que te dicen no pienses negativo, no tengas miedo, sé valiente, no sé qué, pero desde este lugar como que busca apagar el miedo, destruir el miedo o culpar a la parte nuestra que tiene miedo o negar a esa parte de nosotros. Esta parte la siento muy cercana a las personas o la mente o el impulso que decidió que ante la presencia de una serpiente que genera miedo porque pues es venenosa, puede ser un riesgo, decidió destruir todo de un día para otro sin observar que allí había un ecosistema entero, que no estaba solo la serpiente, sino un montón de pájaros, otros animales, sin observar que también se iba a ver feo, que el tener en época de lluvia tantas plantas en descomposición podía generar problemas con mosquitos, por ejemplo, o sea, tantas cosas que podrían haber surgido desde el darse cuenta que ante el miedo la primera reacción puede ser observar, darse el tiempo para sentirlo antes de simplemente reaccionar, más con cosas tan grandes que deben ser como planeadas, premeditadas, no sé. Pero siento que esta parte de nosotros que cuando sentimos miedo actúa desde ese lugar represivo y culpabilizante, que también descubrimos que esa parte de nosotros tiene un montón de miedo, es como ese mismo impulso que busca destruir, que en lugar de aceptarse miedoso, que en lugar de aceptarse cobarde en las ideas de acción que está pensando, lo que hace es simplemente actuar y actuar siendo
agresivo con el ambiente, con otras partes del mismo ser, porque al final que seamos agresivos con la tierra es ser agresivos con otra parte de un organismo del que somos parte. Cuando pienso en el aumento de enfermedades autoinmunes o de cáncer, que es algo que llevo ya un tiempo investigando, pienso como cómo no se va a manifestar eso en nuestros cuerpos, si eso es lo que hacemos en el organismo del que somos parte. Que una parte de nosotros se ataque a sí misma, no es nosotros atacando a la naturaleza. Que una parte de nosotros crezca sin control y haciendo daño, no es lo que nosotros hemos decidido hacer en la naturaleza. Bueno, en fin, la cosa es que al encontrar esa conexión entre esta forma que a veces tomamos frente a nuestro propio miedo y a la parte de nosotros que tenemos miedo, y ese vínculo con el ser cobardes y desde ahí destruir, quiero que nos tomemos un momento para reconocer que si estamos sintiendo miedo y en lugar de operar desde este otro lugar, estamos temblando, estamos diciendo, Dios mío, estoy, no, es que iba a decir una mala palabra, estamos temblando del miedo, estoy paralizada del miedo, tengo mucho miedo. Que si estamos habitando este lado de nosotros que tiene mucho miedo todo el tiempo, estamos dándole la bienvenida a una parte de nosotros que tiende a ser la parte exiliada, la que las partes protectoras y de acción de nosotros tiende a reprimir, a ocultar, que estamos habitando la parte de nosotros que es la clave para transitar esas emociones que tenemos acumuladas, que estamos habitando la parte de nosotros que nos va a permitir sanar y conectar con el amor y conectar con la compasión. Así que la pregunta, ¿cómo dejar de tener tanto miedo todo el tiempo? Y que de ahí nos respondan como, ¿por qué tienes tanto miedo? Y que ante esa pregunta responda la parte de nosotros que es blandita, que está con mucho miedo. Es una fortuna porque nos permite decirle a esa parte de nosotros, desde el amor, desde la compasión, claro, sí, muchas veces el mundo es un lugar peligroso, claro, sí, muchas veces el mundo duele, claro, sí, hay tantas cosas del mundo que son difíciles de entender emocionalmente. Claro, sí, es difícil saber que en cualquier momento esta experiencia deja de existir cuando no recordamos otras experiencias, cuando creemos que esta experiencia en este cuerpo humano, en esta vuelta por la tierra, es la única experiencia que existe. Claro, sí, es normal tener miedo y tener miedo todo el tiempo. Pero la experiencia es así. Pero vinimos a vivir una experiencia que nos da miedo a veces. Pero para vivir esa experiencia en su totalidad, para poder hacer lo que deseamos hacer, experimentar lo que queremos experimentar, tenemos que transitar ese miedo. Tenemos que aprender a sentirlo y a que nos atraviese. Tenemos que aprender a alquimizarlo. Tenemos que aprender a ser valientes. No valientes desde la represión, no valientes desde la culpa. Ahí no se conecta con la valentía. Aquí sale esta frase tan cliché de no es valiente quien no siente miedo, sino que es valiente quien siente miedo y a pesar de eso hace las cosas. Ser valientes es lo que hemos sido desde el inicio, desde el primer momento cuando éramos niños y sentimos miedo de la vida y afuera nos decían sí, hay que tener miedo.
hay gente mala. Sí, hay que tener miedo, hay animales venenosos. Sí, hay que tener miedo, hay violencia. Y si no te cuidas y si no tienes miedo que algo malo te pase, es tu culpa. Y si algo malo te pasa, pues te vamos a culpar, te vamos a regañar antes que cualquier otra cosa. Porque toda la comunidad, toda la sociedad reacciona más desde esta otra parte, que cuando ve a la parte suavecita diciendo tengo miedo, le dice, claro, ten miedo y protégete. Y te proteges desde esta dureza, ¿cierto? Y te proteges desde este lugar que actúa, que reacciona. Y si la parte blandita tiene miedo y no actúa desde este lugar, la culpan por tener miedo o por actuar como actuó frente a ese miedo. Creo que hay otro camino para gestionar el miedo. Hay otro camino para integrar esa parte de nosotros que tiembla y que tiene miedo. Y lo encontramos al hablarle, ¿no? Le dijimos, claro, tienes razón para tener miedo. Pero yo pienso que la vida es todo esto otro y que tenemos que gestionar el miedo. ¿Qué diría esa parte de nosotros cuando le decimos que simplemente la experiencia es así? Que no tenemos otra opción más que vivirla, que esta experiencia humana tiene sus riesgos que vienen con la experiencia humana, pero que además la experiencia también trae un montón de cosas emocionantes, un montón de sueños que podemos cumplir, un montón de anhelos que podemos manifestar, cosas que podemos crear, que además la experiencia humana viene con amor, viene con tantas cosas maravillosas que podemos vivir, que para poder vivir esas cosas con toda la conexión, con toda la integralidad, tenemos que gestionar el miedo. ¿Qué nos dice esa parte de nosotros que tenía miedo todo el tiempo? Esa parte de mí misma se queda callada y se queda como expectante a que haya un y además. Se queda expectante a, no, pero esto no puede ser todo, o sea, estoy estupefacta. Me mira así como, ¿qué? Pero ¿cómo voy al que me sale el miedo? ¿Cómo voy a ser valiente? Y aquí mi parte más amorosa, mis guías me dicen como, es que ya has sido valiente. Fuiste valiente solo con el hecho de permitirte sentir el miedo, de conectar tanto con tu cuerpo que puedes sentir miedo todo el tiempo, que te das cuenta que tienes miedo todo el tiempo, que sientes los temblores, que sientes la sudoración, que observas tus pensamientos. Siento que la respuesta de esta parte de mí es como, date cuenta que solo por el hecho de que estés aquí en este podcast preguntando cómo dejo de tener tanto miedo todo el tiempo, ya me dice a mí que tienes conciencia, ya me dice a mí que tienes conexión con tu cuerpo, ya me dice a mí que has caminado muchos pasos del camino. Y que partamos entonces de reconocernos esa conciencia, de reconocernos esos pasos del camino, de reconocer esos pasos de valentía para recordar que somos valientes. Y que somos valientes porque elegimos vivir una experiencia, porque estamos viviendo una experiencia en la que olvidábamos que somos almas, en la que olvidábamos que había algo más que la experiencia finita del estar en un cuerpo, había algo más que la experiencia mortal de estar en un cuerpo. El solo hecho de decir es que vinimos a vivir una experiencia mortal, el peso de esa palabra no nos dice lo valientes que somos por haber elegido venir a vivir una experiencia mortal, olvidándonos que en realidad existe la inmortalidad, olvidándonos que en realidad hay algo más que eso. Es como solo que estemos acá y que todos los días sigamos existiendo ya es supremamente valiente.
pero aparte que existamos en conexión con nuestro cuerpo, observando nuestros pensamientos, en contacto con el mundo, es todavía más valiente. Que estemos escuchando esta parte de nosotros que tiembla y tiene miedo y que no la estemos apagando con no, sentir miedo está mal, deberías sentirte culpable por tener miedo, reprimiendo el miedo. Que habitar mucho esta otra parte no solo nos lleva a la destrucción, eso pasa más allá, nos lleva a la separación. ¿Por qué alguien tomaría la decisión de cortar todo sin consultar a un experto? Pues porque no siente lo que yo sentía, ¿verdad? No siente que ahí habían miles de vidas y que ahí habían almas y que esas plantas sentían. Y bueno, es verdad, te voy a decir algo, a las plantas les gusta ser parte del ciclo, ¿ya? No lo sienten como nosotros. Es más mi dolor, que en realidad las plantas estaban tranquilas. Era más mi dolor de ver la devastación, de pensar en todos los animales, ¿sí? Las plantas en realidad estaban tranquilas. Decía que cómo alguien tomaría esa decisión solo si esa persona está separada del entorno, está separada de su propia energía vital, ¿verdad? Si esa persona está separada de la interconexión con toda la vida, con todo lo que existe. Solo desde ese lugar se puede tomar una decisión así. Y esa separación surge como un estado constante cuando habitamos esa otra manera de gestionar las emociones. Cuando ante las sensaciones elegimos la dureza, cuando ante las sensaciones elegimos la desconexión, cuando ante sentir algo, al reflejarnos en el otro, elegimos culparlo, ¿sí? Es cuando elegimos ese camino que tomamos ese tipo de decisiones. Y a ese camino le vamos a decir el camino de la cobardía. Y el camino de la cobardía es el camino de sentir miedo todo el tiempo, pero no sentirlo, no ser consciente de que estás sintiendo miedo todo el tiempo. Y bueno, con esos dos caminos más claros, tratando de traer a tierra un cómo vivir, no tener miedo todo el tiempo, cómo dejar de tener miedo todo el tiempo. Creo que la primera cosa es eso, reconocernos que somos valientes, que hemos sido valientes. La segunda cosa va a tener que ser hablar de que tenemos miedo entre nosotros. Que a mí, me acuerdo que cuando yo era chiquita y le decía a los adultos como, tengo miedo porque leí en esta revista que estamos en guerra, que vivo en un país en guerra y que hay gente mala y que están pasando cosas horribles en este país en el que vivo. Y me decían, sí, pero eso es por allá lejos, en la selva. Sí, pero eso no te va a pasar a ti, ¿sí? Y me decían eso a pesar de que cuando yo tenía 2 años, fuimos un domingo, a pasear en un pueblo y en ese pueblo secuestraron no sé si fue en esa misma ocasión, pero secuestraron a mi tío y fue una cosa de un evento con armas, con disparos. Mi familia se separó, unos se escondieron en el bosque, otros se fueron a refugiarse. Toda mi familia se enfermó después de ese suceso, del susto. Eso es algo que se cuenta muy de vez en cuando en mi familia. Pero ¿cómo es posible que a la niña que está diciendo tengo miedo porque leo que esto ocurre en este lugar donde yo estoy? Aparte tengo este recuerdo vago de que me pasó en carne propia, que a nuestra familia le pasó en carne propia. Y tú le contestas, eso pasa lejos. Yo no tengo miedo. Como que tú le contestas desde la desconexión con tu propio miedo. ¿Qué va a pasar con esa niña? Ya nunca más va a volver a hablar de que tiene miedo. Se va a sentir sola porque siente que es la única que siente miedo. Y siento que si tú estás aquí en este capítulo que se llama de esta manera, será también porque te has sentido sola de sentir miedo todo el tiempo, Porque somos los más sensibles, los que desarrollamos esa conciencia de las emociones, porque es que no las podemos ignorar como otras personas. La desconexión de las emociones
no se nos da tan fácil. Normalmente a las personas más sensibles, la desconexión de las emociones implica una enfermedad más tangible y visible. Cuando yo intenté desconectarme de las emociones, no me duró nada ese intento. De ahí me enfermé rapidito de cosas graves. Y esa es la historia de miles de personas que he escuchado una y otra vez en mis espacios de mentoría 1-a-1, porque en mis espacios llegan personas muy sensibles, porque yo soy una persona muy sensible y nos atraemos. Pero nosotros, los más sensibles, como no nos sale ese método de la separación de las emociones, pues sí estamos habitando esta otra parte de nosotros que siente sus emociones, que es consciente de esas emociones. Entonces la segunda cosa va a ser hablar de que tenemos miedo, de por qué tenemos miedo, hablarlo. Y creo que el miedo no es algo que vamos a poder alquimizar solos, es algo que vamos a alquimizar en comunidad, porque al saber que no estamos solos sintiendo esto que sentimos, esa parte de nosotros que es más vulnerable se siente acompañada, se siente escuchada, se siente validada, que fue lo que hicimos al decirle tienes razón de tener miedo. Y cuando esa parte se siente validada, escuchada y valorada, deja de ser una parte de nosotros callada, que está reprimida, que ha sido silenciada, y nos empieza a hablar más. Y vamos viendo qué está debajo de ese miedo y de la narrativa normal del miedo. Es que puede pasar X, es que puede pasar Y, porque yo leí, porque yo hice, es que hay probabilidad de Y, y si esto pasa será horrible, bla, 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 bla. Vamos a poder escucharla un poco más por debajo, o la vamos a escuchar tanto que vamos a entender que está por debajo de ese discurso más superficial del miedo. Y por debajo va a quedar lo que hemos hablado una y otra vez en Florece en el Intento, el miedo a la mortalidad. Y alquimizar el miedo a la mortalidad es esta tarea de toda una vida humana, pero siento que al interactuar con estas partes de nosotros que manifiestan esas emociones y sentarnos con estas partes de nosotros y decirle, sí, es que estamos en un cuerpo mortal. Sí, es verdad que no conocemos qué hay más allá y eso nos asusta. Sí, es verdad que nos da miedo sentir dolor. Sí, es verdad que hay muchas cosas en el mundo que duelen y que asustan. Por eso, ya que nos dimos cuenta al hablar con otros que no somos las únicas, los únicos que nos sentimos así, vamos a ser valientes y a sentir completas estas emociones hasta que nos atraviesen y podamos volver a la tranquilidad. Y siento que sentir completo el miedo cuando somos personas tan sensibles y tan profundas, conscientes, es llegar hasta enfrentarnos al miedo a la muerte. Y enfrentarnos a este miedo no es ponernos en situaciones de riesgo. Y va a decir yo esto porque quiero cuidar el pellejo, yo no quiero que vayas allí por la vida como si es que espiritualmente no me voy a cuidar el cuerpo, porque si quiero evolucionar espiritualmente voy a llevar mi cuerpo al límite, que es una de las distorsiones que han tomado muchas corrientes religiosas, negar el cuerpo, llevarlo al límite, hacerlo pasar mucha hambre, llevarlo a un punto de desnutrición a punta de ayunos, de isolation social, de aislamiento social. No, yo no estoy diciendo eso. Para mí, ver al miedo a la muerte se puede dar en muchos contextos. Puede ser meditando, puede ser hablando con esa parte de nosotros y decir, sí, es que nos vamos a ir y no sabemos cómo,
y eso asusta un montón y puede ser mañana. Pero por eso, justo porque sabemos que eso va a pasar, es que llegamos a la vida sabiendo que la vida termina así. Es como que nos avisan desde antes para que no nos quedemos ahí clavados con evitar ese final inevitable, pero aún así nos quedamos clavados, por eso sabemos que es una distorsión. Justo porque eso va a pasar, hoy elegimos cuidarnos. Justo porque eso va a pasar, hoy elegimos sentir nuestro cuerpo, porque después ya no lo vamos a sentir, porque después este cuerpo no va a estar. Por eso hoy elegimos sentir nuestro cuerpo. Justo porque eso va a pasar, hoy elegimos sentir el miedo y ver qué sensaciones tiene y aún así hacer lo que nos da miedo, pero que sabemos que nos acerca a nuestros sueños, porque sabemos que eso va a pasar, que así va a terminar la vida. Por eso elegimos ser valientes, valientes para sentir, valientes para crear, valientes para decir, porque sabemos que al final inevitable no tiene sentido tenerle miedo. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de tenerle miedo a ese final inevitable, pero que nos va a permitir actuar en el día a día gestionando el miedo, no reprimiéndolo, sino haciendo las cosas sintiendo el miedo en nuestro cuerpo. Y acá, mientras estaba diciendo todo esto, me llegó otra idea, pero se me escapó. No me acuerdo qué era, porque estaba hablando del final inevitable, de sentir el miedo, de dejar que nos atraviese. Les iba a contar, ya me acordé, una experiencia que tuve en un juego de Ciudad de Hierro, como estos juegos extremos. No estoy diciendo que esta sea la única opción, hay tantas maneras de alquimizar el miedo y yo creo que podríamos hacerlo en otro capítulo porque cada vez que sacamos una pregunta en Florece en el Intento terminamos teniendo un análisis súper existencial en lugar de métodos concretos, pero tú sabes que los métodos concretos los encuentras en Hierbabuena. Encuentras Hierbabuena Yoga en YouTube, hay un podcast que se llama El Bienestar está en ti, ahí hay clases de yoga para gestionar el miedo y meditaciones, son las cosas que yo creo como prácticas para poder solucionar estas cosas que acá más bien profundizamos, exploramos, buscamos entender de forma muy espiritual, como entender más allá. Sí, se me apagó la cámara. Estaba diciendo que acá buscamos como profundizar, entender más allá, pero que en Hierbabuena encuentras cosas prácticas para gestionar el miedo. Pero te quería contar esta experiencia ya para terminar como conclusión y es, yo fui en estos últimos 2 meses un día, pero en medio de esta etapa, eso es a lo que me refiero, ay, qué difícil cuando estoy canalizando volver a concentrarme en mis recuerdos humanos. Fui a la Ciudad de Hierro, ¿ya? Entonces habían varios juegos extremos y yo fui porque estábamos conectando tan poco con mi esposa que yo dije, bueno, esta es una oportunidad de hacer algo que a ella le gusta y pues a mí me da mucho miedo, ¿ya? No es que yo me lo disfrute. Para mí es una experiencia de superación personal. Entonces yo dije, bueno, voy a ir porque no salgo nunca, porque parte de todo este problema que estamos viviendo es que yo no tengo amigos, que yo no salgo, que yo mantengo encerrada en mis vainas esotéricas, trabajando un montón, leyendo un montón, pero no estoy viviendo la vida. Y esto es otro tema que vamos algún día a sacar en Flores en el Intento, pero yo dije, bueno, voy a ir porque interesante salir, porque me pongo un outfit y lo luzco, pero la cosa es que fui y entonces los 2 primeros juegos me los sufrí mucho. Como te digo, para mí es una experiencia de superación personal. Entonces el primer juego era un coso que daba muchas vueltas, pero a mí la sensación de rapidez y vacío me daba miedo, entonces gritaba y no sé qué, y bueno. Luego el otro era uno que daba vueltas, pero en vertical. Y uno que daba patas arriba por completo, o sea, yo veía la copa de los edificios. Y el vacío sí era tremendo, entonces también gritaba un montón porque yo detesto la sensación de vacío. Pero
Hubo luego otro, o sea, esos dos muy extremos, porque claro, yo solté terror, vencí mi miedo experimentándolo y gritando y luego dándome cuenta que sobreviví, pero aún así uno queda como tembloroso, como agitado, estimulado. Pero luego había otro que era de unas sillas voladoras, como un columpio volador, como un tío vivo, como un carrusel de sillas voladoras. Y en ese al principio me sentí igual que los otros dos, que es como, ¿para qué me subí? Ya no me quiero subir, no quiero experimentar esto, qué miedo, me quiero bajar, me quiero bajar. Y yo cada que siento eso encima de un juego de esos, pienso como, así es la vida, como uno, hay momentos en los que dice, no, ¿para qué me subí? Me quiero bajar, ¿verdad? Y no hay tampoco que negar eso, que sentimos eso, que muchos sentimos eso, que es una de nuestras partes protectoras a la que le tenemos mucho tabú, porque claro, se puede convertir en el final inesperado a voluntad propia, entonces tampoco es un tema ligero, pero lo sentimos muchos, porque es una parte protectora que sale cuando no podemos gestionar lo que estamos sintiendo, cuando sentimos demasiado, cuando la vida nos queda grande, sentimos que nos queda grande, pues cuando sentimos que la vida nos queda grande. Entonces siento que es eso que sentimos en momentos de la vida, es eso mismo que uno siente cuando se va a montar a una montaña rusa y se quiere bajar. Porque sabes que vienen un montón de sensaciones, tú ya sabes que la vida viene con un montón de sensaciones. Las has experimentado y a veces estás tan cansado de experimentar sensaciones que pues te quieres bajar, ya. De eso hablaremos también en otro capítulo, me doy cuenta que es necesario que hablemos de eso, pero hasta que no encuentre cómo hablarlo, pues no lo vamos a hablar. Pero, en fin, estaba yo en estas sillas voladoras y al principio me sentía así, después empezaron a andar y yo gritaba. La amiga con la que iba es una amiga que le gusta experimentar cosas intensas, aparte pues de mi esposa, y las dos están como en este mood de nada me importa y voy a experimentar cosas intensas, qué chévere, me voy a sentir viva. Y estaban entonces tomándose fotos y yo estaba gritando, pero de ahí de un rato, cuando ya se volvió más intenso, sentí este silencio, como nadie me está viendo, ellas no me están escuchando porque no están al lado mío, ¿verdad? Nadie me está viendo mi cara, mi reacción, nadie me está exigiendo reaccionar de una u otra manera. Nadie está reaccionando distinto a mí, o sea, no tengo ni, obviamente sí, o sea, es como no tengo awareness, no tengo conciencia de cómo están reaccionando los demás, por lo tanto no me presiono a experimentar esto de una manera o de otra, y allí entonces como sentí ese silencio de la ausencia de la experiencia de los otros, por un momento dije, ok, veo hacia abajo y está el vacío, porque las sillas iban bien alto, veo hacia abajo, veo el vacío, veo que va rápido, veo que estoy volando, veo que si algo falla en esta máquina voy a irme de este plano. Y algo dentro mío me dijo, esto es un sueño, esto es un sueño, es el único sueño que conoces, pero es un sueño. Y si te vas, simplemente se acabó este sueño y después sigue otra cosa, pero te asusta irte de este sueño porque es el único sueño que conoces, no es más que eso. Y eso era antes de que hubiera despertado mi visión psíquica, entonces ahí sentí tanta calma. Cuando sentí eso fue como haberme enfrentado al miedo a la muerte, como haber aceptado. Me puedo ir hoy, esto puede pasar, que yo me vaya de esta experiencia no está en mi control. Y aún así la razón por la que irme me asusta tanto es porque esta es la única experiencia que conozco. Pero ¿acaso no todas las noches cuando sueño vivo otras experiencias que son distintas a esta? ¿Quién me asegura que esas experiencias que vivo en el sueño no son tan reales como esta experiencia que vivo acá despierta? Y ahora, con mi nueva visión, sé que lo que experimentamos en los sueños es más real de lo que experimentamos acá, porque estamos experimentándolo desde esa parte de nosotros que es inmortal. Pero eso es otro tema. Pero a lo que voy es, en ese momento, en ese juego, yo pude enfrentarme al miedo de esa manera. Y siento que gracias a que viví eso,
Después pude vivir todos los otros retos que se me vinieron y los viví con valentía. Hice las cosas sintiendo miedo. A pesar de sentir tanto miedo, hice las cosas. Y en lugar de tratarme duro por sentir miedo, validé que eran situaciones que me daban mucho miedo y me abracé. Y al hacer eso fui tan valiente. Y si tú has hecho esto, porque sé que lo has hecho, porque todos hemos tenido situaciones en las que hemos tenido que hacer esto, has sido tan valiente, hemos sido tan valientes. Y allí no sé si verdaderamente respondimos a la pregunta, no sé si... Espero que aquí en este podcast haya cosas que te sirvan mucho, que resuenen mucho contigo. Y quiero que me cuentes en comentarios si fue así, porque es muy importante para mí saber que este ejercicio de canalización te está haciendo de servicio, que no lo estoy haciendo solo como... Porque me gusta hacer podcast, pero a veces siento que lo hago más porque siento un llamado a hacerlo, más que porque me parezca lo más genial del mundo. Hay otras cosas, como leer libros, que me gustan más, pero siento que es necesario comunicar como si fuera algo que es más grande que yo. Entonces, a mi parte humana le sirve mucho saber que esto te sirve, me sirve muchísimo. Así que si quieres compartírmelo, cuéntame en comentarios. Y si quieres seguir siendo parte de este florecer, si estás escuchando aquí en YouTube o en Spotify, suscríbete al canal, a la página del podcast o a este canal, porque amaré tenerte después como escucha, porque amaré que me cuentes temas que quieres que traigamos a tierra a través de este campo de información que tenemos disponible. Porque amaré contarte mi experiencia con todo esto que vivo, porque amaré que me cuentes tu experiencia con todo lo que vives. De verdad valoro mucho este espacio que tenemos aquí tú y yo. Y sin ser más, Florecita, muchas gracias por haberme escuchado toda esta hora. Creo que hablamos una hora. Espero que tengas un día maravilloso. No te olvides de florecer en el intento. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero. Muchas gracias.